¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a los que ya se están conectando para nuestro estudio número 11. Estamos a punto ya de terminar este estudio del libro de Números, un libro muy interesante. A mí se me ha hecho muy interesante, la verdad. Hacía tiempo que no le daba una repasada al libro de Números y yo he aprendido mucho, espero que ustedes también. Tenemos que tomar nota y conciencia de todas estas cosas que pasaron al pueblo de Israel, porque a final de cuentas es lo mismo que nos está pasando a nosotros, ¿verdad? Diferente época, diferente ropa, diferentes modas, tecnología, pero los principios siguen siendo los mismos. El pueblo de Israel, a causa de su desobediencia, a causa de su incredulidad, tuvo que vagar 40 años en el desierto y aún así la nueva generación no crean que aprendió también la lección de sus padres. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Tenemos que estar listos para enfrentar lo que Dios nos ha dicho, creyéndole y obedeciéndole. Esta es la clave y este ha sido el mensaje principal en este estudio del libro de Números. Creer y obedecer en el Señor a costa de lo que sea, en contra de todo lo que el mundo nos ofrece, porque de otra manera vendrá el fracaso en el desierto, el fracaso en nuestras vidas. Pues vamos a orar y empezamos el tema del día de hoy. Padre, muchas gracias por este día. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra y podemos aprender tantas cosas, Señor, y ver que son tan semejantes en muchas actitudes a las que tenemos nosotros, Padre, y que debemos de arrepentirnos, volver a ti y creer y obedecer solamente lo que tú nos has mandado, Padre. Háblanos a través de este estudio, Señor, y permite que los que estamos ya viendo este video y los que lo verán después podamos tener la bendición de tu palabra en medio de nosotros. Gracias, 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 Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Bueno, pues vamos a empezar en medio de 2 días que han sido terribles para mí en cuanto a las alergias. No sé qué pasó con el clima aquí en la ciudad, se descompuso y he pasado 2 días espantosos de alergias. Ahorita estoy tratando de estar lo más entero posible. Pero bueno, vamos a empezar nuestro estudio de hoy. Capítulo 31. Vamos a empezar con este capítulo 31, 32 y 33. Tres capítulos muy interesantes que nos hablan acerca de una preparación histórica que se tuvo que hacer, una preparación que a punto ya de entrar a la tierra prometida, hubo algunos eventos que tenemos que tomar en cuenta y que también nos hablan mucho acerca de lo que es nuestra vida, hermanos, y de lo que nosotros debemos de pasar como cristianos ahora ya en el tiempo de la gracia. Y a veces hay eventos en la Biblia que nos cuesta trabajo entender, a veces hay eventos que son difíciles para nosotros de entender y pues tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice y algunas cosas que parece que no tienen respuesta o lógica para nosotros y que mucha gente malintencionada, mucha gente que no conoce del Señor, lo usa para atacar la Biblia, para atacar a Dios, para burlarse de Dios y para burlarse de nuestra fe. Sin embargo, son cosas que están escritas, son cosas que quizás a la luz de nuestra época, a la luz de nuestro conocimiento, después de tener toda la Biblia completa y de lo que estamos viviendo en esta época, quizás nos cuesta trabajo entender, ¿verdad? Tendríamos que estar por lo menos 4000 años atrás para saber qué fue lo que pasó y cuáles fueron las causas, pero vamos a hablar de ello. Déjenme, vamos a leer un poquito de lo que les estoy hablando. Capítulo 31, versículo 1 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas y después serás recogido a tu pueblo. Es decir, antes de que te mueras, Moisés, tienes que hacer la venganza de los madianitas. ¿Se acuerdan que lo vimos en la lección anterior? Los madianitas engañaron por medio de sus mujeres al pueblo de Israel y trataron de conquistarlos, trataron de hacerse de ellos, pero el Señor los defendió. Y después dice, ahora aquí dice, haz la venganza, porque todavía quedaron muchos madianitas y tuvieron que ir
por ellos. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Ahí están las órdenes. Tienen que ir y hacer la venganza. Cuando se hablaba de la venganza del Señor, se hablaba de aniquilamiento total. Aniquilamiento total. Tenían que destruir a todos los moradores de los pueblos lejanos. Ahora, este es uno de los temas, como les digo, hermanos, más difíciles de comprender para nosotros. Esta orden dada por Dios constantemente, no solamente en esta ocasión, sino fue el imperativo durante la conquista y en los años que siguieron después de la conquista. Esta orden respecto a los pueblos paganos. En nuestra época, en este año en el que estamos viviendo, siglo XXI, se caracteriza porque hay un extraordinario énfasis que se pone en los derechos humanos, en la permisividad, en las libertades individuales, en todos los aspectos de la vida. Y quizás con ese contexto que tenemos ahora nosotros, hermanos, es difícil entender por qué debían de matar a todos los habitantes de ese territorio, incluyendo mujeres y niños. Como les digo, tendríamos que ponernos 3000 años antes, ¿verdad? Muchos comentaristas modernos tratan de evadir este problema explicándolo como que era común a las costumbres primitivas del Antiguo Testamento, pues los antiguos carecían de conocimientos elementales de cómo tratar correctamente a sus vecinos. Esta proposición realmente no resuelve nada. El pensar así, pues nos deja exactamente igual. Porque fue Dios mismo quien extendió el mandato de exterminar a todas estas naciones paganas. No fue la gente, no fue Moisés, no fueron los líderes ni los jefes de las tribus de las familias. No hubo un concilio, no hubo un senado, no hubo legisladores. De por medio, fue Dios. Fue Dios el que dio la orden de la destrucción de toda esta gente. Ellos se limitaron solamente a escuchar las palabras y cumplirlas en la medida de sus posibilidades. Por el contrario, se metieron en problemas, se metieron en dificultades delante de Dios cuando no obedecieron cabalmente lo que se les había explicado. La única alternativa que nos queda para entender esta severa realidad se encuentra en la descripción que Dios hace de las actitudes y actividades en que se desenvolvían los paganos. El libro de Éxodo dice: porque mi ángel, déjenme ponérselos aquí porque sí es interesante que tengamos este contexto. El libro de Éxodo, capítulo 23, si van conmigo, capítulo 23, versículos 23 y 24. Dice: porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Era Dios, era el juicio de Dios, era Dios el que los iba a destruir. Por mano de ellos probablemente sí, pero a final de cuentas era Dios. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Y empieza a darles una serie de lecciones y de recomendaciones ahí. Ahora, cuando Dios le está diciendo esto a Moisés, y cuando Dios está mandando a que vaya el ejército de Israel, recordemos que cuando salían a la guerra, hermanos, era Dios, era el ángel de Jehová el que hería a las naciones. Era el ángel de Jehová el que ponía emboscadas en contra de ellos mismos. Era el pueblo de Israel el que salía a perseguirlos, pero era Dios el que peleaba y el que destruía a estas naciones. Cuando
Israel quería pelear por él mismo cuando ellos querían hacerlo bajo sus propias condiciones y lo querían hacer bajo su propia iniciativa, fracasaban. Siempre perdían, siempre les iba mal cuando lo querían hacer en sus propias fuerzas. Es cuando Dios dice, cuando Dios da la orden, y Israel salía y tomaban a espada y a lanza a todos los enemigos, pero realmente era Dios el que estaba destruyendo todas esas naciones. Hermanos, estas naciones, esta gente había caído en depravaciones, en situaciones tan graves, era una abominación tan espantosa que estaban cometiendo todas estas tribus, eran hasta caníbales, hacían sacrificios humanos, la inmoralidad sexual estaba rampante por todos lados, los homicidios, la violencia, era una contaminación espantosa de pecado, de abominaciones que estaban cometiendo entre ellos, entre estas naciones. Y Dios está trayendo a una nación santa, una nación. No perdamos de vista, hermanos, el contexto de toda la historia. Dios creó a Adán y a Eva en el principio, en el huerto del Edén, para tener comunión con ellos y para bendecirles y para que vivieran de acuerdo a la voluntad de Dios en un ambiente totalmente perfecto, en un ambiente hermoso, en un ambiente de libertad, en un ambiente precioso, perfecto, hecho por Dios. Pero el pecado fue el que se enseñoreó del hombre y entonces todo se echó a perder. Y vino Caín y mató a su hermano y de ahí empezó toda la maldad entre los hombres de la tierra hasta llegar a los tiempos de Noé, donde nuevamente Dios tiene que destruir a toda la raza humana a través del diluvio y solamente Noé y su familia se salvan. Sin embargo, la semilla de pecado estaba y siguió creciendo. Y en las generaciones de Noé vemos a Sem y vemos a Abraham, que Dios lo aparta y lo guarda y empieza a formar una nación nueva, pero la maldad siguió creciendo alrededor de todas estas naciones, en todas estas tierras. Y nos encontramos ahora en este momento en que Israel va a entrar nuevamente a la tierra prometida, a la tierra que se le dio a Abraham, a la tierra que fluía leche y miel, donde Dios quería establecer una nación perfecta, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y toda la influencia de los pueblos que habitaban esas regiones después de más de 1000 años y de 400 años que habían estado ellos en Egipto, hermanos, era espantosa. Dios tenía que hacer exactamente el mismo juicio, destruir a todas esas naciones, hombres, mujeres, niños. No podía quedar la raíz de toda esa maldad. Como les digo, aquí es donde mucha gente dice, yo no puedo confiar en un Dios que mató tanta gente, yo no puedo creer en un Dios que ordena matar a niños, que ordena matar a mujeres embarazadas. Hermano, es que tenemos que creer en un Dios de amor y en un Dios perfecto. Y esta gente no quiso obedecer a Dios, esta gente no tenía temor de Dios. Tuvieron todos ellos la oportunidad. Caín tuvo la oportunidad de conocer a Dios. Todos los descendientes de Noé tuvieron la oportunidad, los hijos de Cam, de su hijo, todos los cananeos tuvieron la oportunidad de conocer al Dios vivo, al mismo Dios que Sem honró y Jafet honraron, pero no lo quisieron hacer. Así es que solamente había un camino y ese camino era erradicarlos totalmente, porque de otra manera el plan de Dios se iba a ver ahogado. El plan de redención, se necesitaba una nación santa para que de ahí pudiera provenir el linaje del cual provendría nuestra salvación, Jesucristo. Así es que si Dios no manda que se elimine todo eso, toda esta maldad, toda esta gente, hermanos, iban a terminar ahogando a la nación de Israel en su mismo pecado y el plan de salvación se iba a ver frustrado. Así es que Dios manda hacer la guerra. Dios manda que se haga esta destrucción. Uno de los peligros principales para la nación judía era que algunos representantes de estos cultos sobrevivieran y los desviaran hacia sus prácticas religiosas y su forma de vivir. Ya había sucedido anteriormente con las mujeres de Madián, cuando los mandaron a que los conquistaran. El resto de los pobladores de ese territorio podían hacer exactamente lo mismo y de hecho así fue. Pero los israelitas no cumplieron totalmente el mandamiento expreso del Señor y la historia nos cuenta
los resultados catastróficos que hubo por esto y demuestra lo que les ocurrió por no hacerlo. Tenemos nosotros la Biblia completa. Aquí, esta generación que está ahí en ese desierto, no saben lo que va a pasar después. Nosotros lo sabemos. Cientos de años después, Dios tuvo que separar el reino de David y las tribus del norte desaparecieron y Judá y Benjamín que quedaron al sur tuvieron que sufrir la deportación a Babilonia. Así es que ellos no lo sabían, pero esa conducta de desobedecer a Dios de lo que Dios les mandaba era lo que les estaba trayendo también la maldad. Vamos adelante, versículo 6. Y Moisés los envió a la guerra. 1000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón, a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, de Sur, de Ur y de Reba. 5 reyes de Madián, los que se habían juntado para hacer este pacto, esta alianza, para destruir a Israel. Son los que sobornaron a Balaam, ¿verdad? Para que maldijera a Israel y ellos pudieran ganar. Bueno, ya los mataron. Terminaron la venganza. Y los hijos de Israel llevaron cautivos, el versículo anterior es importante. Mataron a esos 5 reyes y también mataron a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. El profeta al que le estaba ganando la codicia, también murió en esa batalla. Y los hijos de Israel, fíjense lo que pasó. No aprendieron la lección. Llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas. Yo no sé si estas mujeres eran Miss Universo, qué cosa. Ya les había ido muy mal con estas mujeres madianitas antes y ya Dios se había enojado con ellos y ya habían casi perdido otra vez la batalla, si no es porque Dios interviene y hay una matanza de 24,000 varones y ¿se acuerdan? Fines tuvo que llegar a la tienda de este hombre y atravesarlo con la lanza junto con su madianita. Bueno, van a la guerra y vuelven ellos a traerse a todas las madianitas. Yo no sé si eran extraordinariamente hermosas, si eran no sé qué, pero ahí vienen con todas las madianitas otra vez. Y a los niños también trajeron las bestias y todos sus ganados y arrebataron sus bienes. Incendiaron todas las ciudades, aldeas y habitaciones y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente al Jericó. Ahí juntaron todo, lo trajeron y dijeron, háblenle a Moisés y a Eleazar que vengan para que vean todo lo que trajimos. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Bueno, llega Moisés, ve que están todos ahí contentos, ve que están todos ahí felices, ve que hay fiesta, ve que hay innumerable cantidad de bestias, de animales, montones de pieles finas, montones de oro, de alhajas, de pedrería, de plata, de estaño, de bronce, por montones por todos lados. Está el campamento, están los guerreros ahí. Pero de pronto ve Moisés que a un ladito, otra vez están ahí todas las mujeres madianitas. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? ¿Acaso no entendieron la lección? Siguiente versículo dice, he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová.
por este problema, por haber traído a estas mujeres, el Señor mató 24,000 de nosotros que no entendieron qué parte de no traigan cautivos, qué parte de eliminen a todos. La venganza del Señor era para toda esta nación. ¿Qué parte de eso no lo entendieron? Hay una raíz de pecado, hay una raíz de idolatría, hay una raíz de abominación a Jehová, hay una raíz de falta de valores cristianos divinos en todo este pueblo. ¿Qué parte de eso no entendieron? ¿Qué parte de eso les costó mucho trabajo entender? Moisés enojado. Maten ahora, pues, a todos los varones de entre los niños. Maten también a toda mujer que ya haya tenido relaciones sexuales con su gente. Hermanos, como les digo al principio, son de estas cosas que son difíciles de entender en la Biblia. Y si te puedes imaginar el cuadro, la escena, los gritos de horror de todas estas mujeres y de todos estos niños siendo muertos, debió haber sido terrible. Debió haber sido terrible. Y ahora nosotros, miles de años después, lo vemos. Y yo creo que a todos nos llega esa misma idea. ¿Por qué? Pero como les dije hace un momento, si esto no se hacía, hermanos, quizás nosotros todavía no estuviéramos disfrutando de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Dios es santo. Y delante de Él no puede haber pecado, delante de Él no puede haber maldad, delante de Él no puede haber este nivel de corrupción que había en todos estos pueblos. Y estas mujeres estaban contaminadas. Estas mujeres estaban ya contaminadas. Sin embargo, fíjense lo que dice el siguiente versículo. Pero a todas las niñas entre las mujeres, doncellas que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Se les va a dar una oportunidad de vida a todas esas niñas para que puedan ser parte de la nación, del pueblo de Dios. Dios recogiendo extranjeros. Dios recogiendo estas niñas que no tenían pecado, que no tenían maldad y que no traían la semilla de maldad de Madián. Así es que Dios las perdona. Y vosotros, les dice, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días y os purificaréis al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos, y les da las instrucciones de todo lo que tienen que hacer para purificarse después de haber tenido la batalla. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que resiste al fuego. Además lavaréis vuestros vestidos al séptimo día y así seréis limpios y después entraréis en el campamento. Y Jehová habló a Moisés diciendo: toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar, y de los jefes de los padres de la congregación. Así es que todos los metales preciosos tenían que ser purificados por el fuego y la gente se tenía que purificar. Después de una batalla hay que purificarse. Después de una guerra hay que purificarse. Después de haber enfrentado todos los días, hermanos, a nuestros enemigos, en donde quiera que estemos, nos tenemos que purificar. Por supuesto, ya no es asunto nada más de darnos un baño. Se trata de orar, se trata de pedir que el Señor perdone nuestros pecados, que el Señor nos limpie con su sangre preciosa, y de esa manera nos estamos purificando constantemente. Todos los días tenemos que tener un tiempo de purificación. Todos los días tenemos que tener un tiempo de reconocimiento delante de Dios para poder ser limpios
delante de su presencia todos los días. Es lo que aprendemos de esta enseñanza, ¿verdad? Ellos lo hacían por razones también de higiene, no solamente espirituales. ¿Verdad? Se habían tocado muerto, podría traer virus, bacterias, habían estado en contacto con cadáveres. Así es que tenían que salir del campamento para no contaminar a toda la congregación, lavarse, purificarse, lavar bien su ropa, todo estar limpio 7 días, el ciclo de vida del virus, que murieran todos los virus allá afuera y entonces podían regresar al campamento. Y tienen que contar la ofrenda y tienen que ver lo que iba a suceder con lo que habían traído. Dice, y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. 2 mitades, la mitad 1 para los guerreros, los que salieron a la guerra, mitad 2 para todos los que se quedaron de la congregación. Y apartarás para Jehová, muy importante, después de las batallas, después de las guerras, siempre, hermanos, tenemos que tener reconocimiento, gratitud a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y siempre, siempre viene este momento de la ofrenda. Y siempre lo vemos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No solamente es un rito religioso de la ley, lo vemos en el Nuevo Testamento, gente ofrendando, una mujer dando solamente 2 moneditas pequeñas y Jesús honrando el gesto de esa mujer dando su ofrenda, el gesto de Jesús diciendo de quién es la inscripción de la moneda, de César. Ok, denle a César lo que es de César, pero no dejen de darle a Dios lo que es de Dios. Otro hombre dando sus diezmos y le dice, Señor, yo siempre he dado mis diezmos y todo eso está bien, no dejes de hacerlo, sigue dando tus diezmos, sigue dando tus ofrendas, pero al mismo tiempo tienes que seguir predicando el evangelio y tienes que preocuparte por los pobres. Y lo vemos en la iglesia, ¿verdad? Pablo predicando, Pablo recorriendo iglesias y los filipenses sosteniéndole con sus ofrendas y los macedonios aún de su profunda pobreza pidiéndole a Pablo que les dejara participar en la ofrenda para los santos de Jerusalén. Hermanos, la ofrenda al Señor, la ofrenda para la obra de Dios, siempre la vemos presente a lo largo de toda la Biblia, hasta el libro de Apocalipsis, donde todos presentan sus ofrendas y presentan los ancianos sus coronas delante de Dios. Siempre hay ofrendas, siempre hay necesidad en la obra de Dios, siempre la gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, siempre lo hacemos a través de una ofrenda. No estoy hablando de cantidades, estoy hablando de corazones agradecidos, de corazones que reconocen que todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Después de la mitad de ellos lo tomarás y le darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás 1 de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal. Y los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. Recordemos que los levitas son los que estaban siempre guardando el tabernáculo y ellos vivían de lo que les traían, ellos vivían de esos diezmos, ellos vivían de las ofrendas, ellos vivían del botín que les tocaba de la guerra. También ellos tenían derecho a participar de esto. Hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová le mandó. Y fíjense lo que fue el botín, hermanos. Esto no sé si en la mente de alguno de ustedes cabe, en mi mente no cabe esto. El botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra fueron 675,000 ovejas, 675,000 ovejas. Yo creo que lo más grande que he visto yo es un rebaño a lo mejor de 50 borreguitos. Alguna vez ahí en los campos de Hidalgo, ahí en Pachuca. Lo más que llegué a ver yo creo que fue un rebaño de 50 borreguitos, no sé si a lo mejor un poquito más. 675,000 ovejas. Bueno, no nada más las ovejas. 72,000 bueyes. 72,000 bueyes. Imagínense la cantidad de botín y a lo que equivale en dinero todo esto. 61,000 burritos, 61,000 asnos. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, de las niñas que sobrevivieron, quedaron 32,000. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de
337,500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para Jehová fue de 675. Vean la proporción, hermanos. Para la gente, los que salieron a pelear, se repartieron entre ellos 337,500 ovejas. Y para Israel, para los levitas, para la ofrenda, solamente fueron 675, una de cada 5, dijo el Señor, que se iba a dar. Suficiente, suficiente. Al pueblo le quedó la mayoría. Solamente era un poquito para el sacerdocio. Pero Dios siempre lo bendice. Dios siempre lo bendice. Y así viene dando la repartición de todo lo que se dio. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová, al sacerdote Eleazar, como Jehová lo había mandado. Así es que se quedan ellos con todo el botín, con la gran parte del botín, lo reparten. Y todos recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión para memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Aparte de los animales y todo eso que se usaban para comer, por supuesto, para alimentarse, trajeron oro y todo lo demás. Bueno, en el capítulo 32 tenemos una petición muy especial que hacen 2 tribus y media, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, uno de los hijos de José. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una inmensa muchedumbre de ganado. O sea, ya traían mucho y ahora que fueron a la guerra, pues traían más todavía. Eran ganaderos todos estos, ¿verdad? Les gustaba el ganado. Y vieron que la tierra, cuando andaban ahí en la guerra, se dieron cuenta que la tierra de Jazer y de Galad, y les pareció un país, un lugar muy bueno para tener ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y le hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: Atarot, Dibón, Geser, Nim, Resbón, Eleale, Sebón, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado. Y nosotros somos ganaderos. A nosotros nos gustan el campo, nos gustan las ovejas, nos gustan los bueyes, los animales, las vacas. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Y allí empieza un estira y afloje, ¿verdad? Dice la historia, si lo quieren leer después completo el capítulo, Moisés dice: bueno, pero quedamos de que todos íbamos a pasar el Jordán y todos íbamos a conquistar la tierra. Si ustedes se quedan aquí, ¿qué va a pasar entonces con lo que viene de la conquista? Y pues Moisés tiene que consultar al Señor, tiene que hablar con el Señor, pregunta, y entonces ya les dice, le dice el Señor: déjalos ahí, nada más que se comprometan a que ellos también van a ir a pasar el Jordán. Así es que viene Moisés y les dice a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés: ustedes se van a quedar de este lado del Jordán, pero siempre y cuando prometan delante del Señor que cuando todos los demás pasen a poseer la tierra prometida, la tierra de Canaán, ustedes, los hombres armados, irán a la guerra con ellos. Y hasta que se reparta toda la tierra de Canaán, entonces ustedes podrán regresar a seguir viviendo con sus familias en esta tierra de Galaad, en toda la parte de este lado del Jordán. Y ellos dijeron: está bien. Está bien, y los hicieron jurar: si no lo hacen, Dios los va a destruir igual que a Corea. No. Queremos nosotros hacer las cosas bien, nos comprometemos que vamos a ir a luchar y vamos nosotros a hacer lo que tú nos has dicho, ¿verdad? Hablaron los hijos de Gad, los hijos de Rubén a Moisés diciendo: tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad, y tus siervos, armados todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra de la manera que mi Señor dice. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel.
Y les dijo Moisés: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Después, si cumplen su promesa, entonces será. Pero si no pasan armados con ustedes, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: haremos lo que Jehová ha dicho de tus siervos. Pasaremos armados, tomaremos posesión de la tierra de Canaán y después vendremos para acá. Y así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey amorreo, y reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Déjenme mostrarles brevemente cómo fue que quedaron las tribus. Esto lo vimos cuando estudiamos Josué, no sé si se acuerdan, en otro estudio que tuvimos acerca de las promesas que Dios le da a Josué. Bueno, nada más para ubicarnos ahorita, aquí está en este mapa la tierra prometida. Si pueden ver en la pantalla del lado derecho, las tres grandes divisiones que están Manasés, está Gad y está Rubén. Esas son las tierras que les dejaron a ellos, son las tierras antes de la conquista. Del otro lado, si ustedes se dan cuenta, esa línea azul que está corriendo ahí, pues es el mar de Galilea, el mar muerto hasta allá abajo, y toda la línea azulita es el río Jordán, y allá arriba está el río también, antes de pasar a Jericó. Así es que esta es la forma como ellos pidieron en ese capítulo 32, y ahí se quedaron, ¿verdad? Y la historia, como vimos después, efectivamente, entraron ellos a conquistar, entraron a ayudar a todos sus hermanos de Israel, conquistaron toda la tierra de Canaán, y después, de acuerdo a la promesa que se les había hecho, ellos regresaron y habitaron esas tierras. La tribu de Manasés, si se dan cuenta, es grandísima el lugar, media tribu de Manasés, porque la otra mitad en azulito también está del lado derecho. Era una de las tribus más grandes y era de los hijos de José. Era de las tribus más prominentes. Yo me imagino que era inclusive la más grande de todas. Y Gad y Rubén también se quedan de ese lado. Bueno, así termina, hermanos, el capítulo 32 de Números. Y después empieza el capítulo 33, donde ya Moisés empieza a hacer un resumen de todo lo que sucedió durante el libro de Números, de todas las jornadas, desde que salieron de Egipto y después todo el rodeo que tuvieron que dar. Todo el capítulo 33, perdón, empieza Moisés a hacer un recuento. No lo vamos a leer todo, pero sí es importante recordar esto, hermanos. Es importante siempre nosotros recordar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Muchas veces como cristianos se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Se nos olvida todo lo que tuvimos que pelear y batallar antes de venir a Cristo, antes de recibir nuestra tierra prometida. Y se nos olvida que Dios hizo tantas cosas y tantas maravillas con nosotros. Es bueno recordar, hermanos, no para castigarnos, no para lastimarnos, no para seguir abriendo las heridas de nuestro pasado, pero sí es bueno hacer un recuento de las principales etapas de nuestro viaje que el Señor nos ha permitido tener. Dios abrió el mar para este pueblo. Dios les dio agua, Dios les dio comida, Dios les dio carne, Dios les dio sombra, Dios les dio calor durante la noche. Dios estuvo con ellos en todo momento, hizo grandes cosas, ahuyentó a sus enemigos, les dio grandes victorias. A pesar de que ellos eran rebeldes, a pesar de que ellos eran incrédulos, a pesar de que ellos no querían someterse a lo que Dios estaba haciendo. Y ellos tienen que recordar
quizás con dolor, perdieron a toda su familia durante ese trayecto, perdieron a toda una generación, pero tenían que recordar de dónde los había traído Dios y todo lo que habían pasado a través de ese desierto para que no se les olvidara cuando entraran a la tierra prometida. Era una tierra donde había abundancia, donde había de todo, donde le iban a pasar a todo dar después de conquistarla, después de pelear por ella, por supuesto. Pero no se les tenía que olvidar todo lo que pasaron, porque cuando te olvidas de lo que Dios hizo que pasaras durante tu vida y te enfocas solamente en el presente y tus sueños futuros, entonces es muy fácil que el egoísmo haga presa de nosotros, que el egocentrismo haga presa de nosotros y creamos que somos muy buenos y creamos que ahora somos lo mejor y que ahora tenemos lo necesario y vamos a tener éxito y vamos a ser prosperados y vamos a tener todo lo que siempre hemos soñado porque somos demasiado buenos, demasiado inteligentes y demasiado sabios. No, acuérdate de dónde te sacó el Señor. Acuérdate de dónde vienes. Acuérdate lo que te hizo pasar el Señor. Lo tenemos que tener siempre en mente y vuelvo a insistir en esto. No para castigarnos, no para estarnos relamiendo las heridas. No se trata de sentir culpabilidad, ni vergüenza, ni mucho menos. El Señor nos ha hecho libre de todo eso. Pero sí tenemos que tener en cuenta que lo que somos por la gracia de Dios. Y lo que Dios nos está permitiendo lograr es por la pura gracia de Dios y por su misericordia. Y lo que Dios está preparando para nosotros y para nuestras familias es por la gracia de Dios. Y no nos podemos olvidar del Señor. No nos podemos olvidar de venir a traer tributo al Señor. No nos podemos olvidar de adorarle, de bendecirle, de ofrendarle, de estar con Él, de servirle y de traspasar este conocimiento a nuestras nuevas generaciones. Cuidado, hermanos, cuando nos llenamos entonces de actividades, cuando nos llenamos y nuestra soberbia nos infla y ahora tengo tantos bienes y estoy haciendo por acá, por allá y tengo demasiado trabajo y demasiadas cosas y me voy a disfrutar de la vida y todo esto y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de tierra de Egipto con mano poderosa. Cuidado. Cuidado, a Israel le pasó. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Siempre, hermanos, siempre con los pies en la tierra. Si el Señor nos ha permitido conquistar una tierra, bendito sea Dios. Si el Señor nos trajo aquí y nos ha dado la oportunidad de pasar a la tierra prometida, bendito sea Dios. Quizás nosotros ya nos establecimos, estamos tranquilos, estamos estables, trabajamos, servimos, honramos al Señor y somos como la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Ya nos quedamos de este lado. Pero no se nos olvide que tenemos hermanos en Cristo que van a cruzar del otro lado, que todavía se están esforzando, que todavía su tiempo de bendición no ha llegado para ellos. Hermanos, no nos podemos quedar aquí cruzados de manos y viendo, uy, pues yo ya la hice. Yo tengo casa, trabajo, tengo carro, tengo muy buen ingreso, yo ya estoy aquí acomodado. Y aquel pobre está batallando, uy, pues que Dios le ayude. Hermanos, no podemos actuar de esa manera. Tenemos gente que todavía está delante de nosotros luchando por establecerse, luchando por levantar su familia, luchando por entender las cosas del Evangelio, luchando por querer servir al Señor, luchando por querer abandonar sus pecados, abandonar su idolatría, destruir toda esa idolatría que traían de Egipto. Todavía hay mucha gente delante de nosotros que tiene que cruzar el río Jordán. Y si nosotros ya estamos establecidos y ya vimos que donde estamos son tierras bonitas de pastoreo y es tierra para que vivamos a gusto y estamos muy bien y ya tenemos la bendición del Señor, mi familia está en Cristo, yo tengo la revelación de la palabra de Dios, acudo a la iglesia, doy mis diezmos, doy mis ofrendas, alabo al Señor, adoro al Señor, sirvo en un ministerio, estoy a todo dar, está bien, ya te estableciste como estas 2,5 tribus. Dale gloria y honra al Señor. Pero no se te olvide que todavía hay 10 tribus allá afuera que necesitan cruzar ese Jordán. Hay 10 tribus que todavía tienen que enfrentar al amorreo, al jebuseo, al eteo, al fereceo, al gergeseo, al ebeo. Todavía hay tribus, todavía hay familias que tienen que enfrentarse a las artimañas del enemigo, que tienen que enfrentarse a sus pecados, que tienen que derrotar su idolatría de en medio de ellos, que todavía tienen pleitos
todavía con las ideologías y las costumbres de este mundo. No se nos olvide que todavía hay mucha gente, hermanos. Ahí es donde radica la gran comisión. Nosotros ya estamos acá. Cuando Jesús habla a sus discípulos en ese monte, Mateo 28, 18 al 20, llegaron al monte y se acercó y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Ustedes, los que están aquí reunidos conmigo, ya están en la tierra prometida. A ustedes va a venir el Espíritu Santo y los va a llenar y les va a dar el poder que necesitan. Ustedes ya están gozando de la vida eterna desde este momento. Ustedes ya conocieron quién soy yo. Ustedes ya conocieron al Hijo de Dios. Ustedes ya conocieron lo que es la salvación. Ustedes han sido liberados de la esclavitud. Ustedes han sido liberados de las cadenas de opresión del pecado. Ustedes ya están aquí. Ustedes ya son parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora ustedes que ya son iglesia, ustedes que ya encontraron su tierra prometida, vayan y ayuden a todas esas naciones a hacerse discípulos también. Todos ellos tienen que encontrar todavía su tierra prometida. Todos ellos tienen que conquistar su tierra prometida. Todos ellos tienen todavía que luchar para establecer a sus familias. No te quedes conforme. Haz como estas tribus. Juraron delante de Dios. Prometieron delante de Dios. Señor, déjanos establecernos aquí. Y vamos a ir a ayudar a esas otras 10 tribus. Vamos a ir a ayudar a nuestros hermanos. Y cuando ellos estén en paz, cuando ellos hayan conquistado sus tierras y cuando ellos estén habitando en sus ciudades y sus familias estén contentas, entonces nosotros volveremos a nuestras ciudades y nos estableceremos en paz. Hermanos, esto es espiritualmente hablando y de manera figurativa cuando Cristo venga por nosotros. Y entonces todos podamos participar de las bodas del Cordero. Entonces ahí estaremos todos ya en nuestra ciudad, en nuestra nueva Jerusalén, en la ciudad que desciende del trono de Dios. Y ahí estaremos reunidos ya todos tranquilos, todos habitando la tierra que fue ganada por nosotros a precio de sangre de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero mientras llegamos ahí, hermanos, no se nos olvide hacer un recuento de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y sin duda todo lo que Dios seguirá haciendo en nuestras vidas. Alguien se dio la tarea de escribir esto en el libro de Números. Y más de 3000 años atrás. Y hoy, hermanos, hoy tenemos esta historia, esta descripción. Todo lo que sucedió está escrito y nosotros lo podemos leer y es bendición. No sería mala idea que como cristianos, no sería mala idea, pudiéramos escribir nuestro propio capítulo 32 del libro de Números, pero de nuestra vida. Escribir este capítulo en una libreta, en algún lado, en tu computadora, en algún lado. Escribir tu testimonio, ¿qué les parece? Escribir lo que viviste, lo que pasaste, lo que Dios fue haciendo en tu vida. Y así como Moisés fue haciendo la descripción de todo lo que fueron pasando en sus campamentos. Salieron de Cades, acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom, y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme a lo dicho de Jehová, y ahí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes, con lujo de detalle, las fechas escritas. Era Aarón de 123 años cuando murió en el monte de Or, y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel y salieron del monte, y sigue hablando Moisés. Finalmente acamparon junto al Jordán desde Betel, Gesimot hasta Abel Sittim, en los campos de Moab, y habló Jehová a Moisés a los campos de Moab junto al Jordán.
frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado la tierra y entrado en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros, y les da todas las instrucciones. Además haré de vosotros como yo pensé hacerles a ellos, si es que no echas de la tierra a los moradores del país de delante de vosotros. Y le va dando todas las instrucciones. Y Moisés hace en el capítulo 32 un recuento de esos 40 años de vida. Creo que sería muy interesante hacer un recuento de nuestras historias. Fíjense que me encontré, o me hicieron llegar más bien, este relato escrito a mano hace muchos años. Bueno, este relato fue escrito en 1990, hace, ¿qué? 20, 30, 32 años. Es un relatito, es una cartita. No creo que es espiritual ni nada de esto. Es una anécdota de mi abuela materna respecto a una mujer que conocía. Una mujer que conoció, una mujer que era parte de la comunidad indígena donde vivían allá en Oaxaca. Y lo describe de una manera muy, muy, muy interesante. Cuenta la historia de esta mujer. Pero fíjense, hermanos, de este papel, 32 años después, 32 años después, a mí me hizo recordar y me hizo volver a vivir y puso en mi mente algo que mi abuela vivió hace casi 100 años. Algo que ella vivió. El escrito es de hace 30 y tantos años, pero la historia es de hace casi 100 años. Y me hizo recordar y puso en mi mente de una manera muy gráfica, muy, muy bonita, esta anécdota de esta persona a la que le llamaban la nanita patrocinia. Y, y la retrata, y es una historia muy bonita. Dice que era chaparrita, gordita, de guaraches, con sus pies muy limpios. Se notaba que siempre había usado guaraches. Sus camisas muy limpias. Tenía un toque de coquetería, siempre adornada con sus collarcitos. Su casita grande, fuerte. Su carita grande, fuerte, peinada en dos trenzas, con cordones oscuros, y haciendo una corona de ella sobre su cabeza. Usaba su rebozo sobre su cabeza, a la usanza zapoteca, sus brazos siempre descubiertos y requemados por el sol. Y así va narrando la historia de esta mujer, de lo que hacía y de cómo se presentaba en la casa. Una historia de hace 100 años, de mi familia, algo personal. Pero esta semana también tuvimos la bendición, cuando mi mamá esta semana cumplió 96 años de edad, y nos reunimos en una reunión virtual por Zoom. Y estaban dos primas mías, mis dos únicas primas que tengo por el lado de mi mamá. Y una de ellas, en medio de la plática, dijo: ¿saben que me encontré unas cartas del abuelo y de la abuela fechadas en 1928, 92 años atrás? Y narra muchas cosas acerca de lo que era la vida y de lo que fue su vida cristiana, como familia cristiana. Y ahora que estaba yo estudiando este capítulo 32 del libro de Números, 33, perdón, Números 33, dije 32, perdón, Números 33. Ahora que estaba leyendo este capítulo 33, me estaba acordando de eso, porque en este capítulo Moisés hace una recopilación de todo lo que pasaron en esos 40 años. Qué interesante sería, hermanos, qué interesante sería que dentro de 50 o 100 años, por supuesto, ya muchos de nosotros no vamos a estar, pero que dentro de 100 años, ya nadie de nosotros está en 100 años, que en 100 años, por allá, no sé qué tecnologías habrá ya para entonces, ¿verdad? Pero que algún descendiente nuestro, algún nieto, algún bisnieto, algún tataranieto nuestro, que siga en los caminos del Señor, de pronto entre sus cosas o buscando ahí en el ático de su casa se encuentre un documentito así, donde diga: capítulo 33 de mi vida.
El Señor me sacó de un mundo de tinieblas. Yo estaba perdido, yo estaba extraviado, vivía en un mundo de pecado. Mi vida había sido un desastre. Sufrí adicciones, sufrí esto, sufrí el otro. Pero un día, del año tal, tal mes, tal día, Jesucristo me encontró. Jesucristo me lavó con su sangre preciosa y a partir de ahí, mi historia ahora es diferente. Ahora vivo en una tierra que fluye leche y miel. Ahora disfruto de las bendiciones del Señor. Ahora reconozco que todo lo que tengo y todo lo que soy ha sido por la mano de mi Dios. Y a partir de ahí, ahora mis hijos empezaron a crecer en el camino del Señor. Y mi matrimonio se reencontró y fue sanado. Y por sus llagas yo fui curado y sanado. Y en fin, que pudiéramos relatar, hermanos, el capítulo 33 de nuestras vidas. Y que dentro de 100 años alguien lo encuentre. Solamente es una idea. Solamente es algo que se me ocurrió. A lo mejor yo lo voy a hacer. Probablemente yo lo voy a hacer. Y lo voy a guardar en algún lugar. En algún lugar. Donde alguien dentro de 100 años lo encuentre y lo pueda leer. Si no lo escribes, no pasa nada. Dios lo está escribiendo. Dios lo está escribiendo. Y en el libro de la vida, allí están escritas todas las cosas. En su libro están escritas todas las cosas que habían que pasar. En tu libro estaban escritas todas estas cosas, sin faltar ninguna de ellas. Señor, muchas gracias por este tiempo hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias por la vida de esta nación llamada Israel, por lo que tuvieron que vivir, lo que tuvieron que enfrentar. Gracias, Señor, por la vida de Moisés. Qué difícil vida. Nada envidiable la vida de Moisés. Muy difícil. Pero hasta el último momento, Señor, dándote la gloria, la honra y reconociendo que tú eres el Dios eterno, a pesar de sus errores, a pesar de haberse equivocado, reconociéndote, tributándote la gloria, procurando la ofrenda para el tabernáculo y preocupándose por su sucesor y por el sacerdocio de la iglesia. Muchas gracias, Señor, por esta hermosa historia, por este ejemplo. Señor, y permite que cada uno de nosotros pueda ser parte de esta historia también. Y que nuestras historias se lleguen a contar muchos años después. Y que alguien pueda hablar, no de nosotros, sino de lo que tú hiciste en nosotros. Y de cómo tu gracia fue sobre nosotros. Y cómo nos libraste con mano fuerte, Señor, de tierra de esclavitud y nos trajiste a la tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo fuiste tú, Señor, el que nos guió por el desierto en esos momentos oscuros? ¿Cómo fuiste tú, Señor, el que nos cubrió de paz cuando tuvimos que enterrar a nuestros seres amados? ¿Cómo fuiste tú, Señor, el que nos dio la fuerza para levantar una nueva generación de cristianos? ¿Cómo fuiste tú, Señor, el que sostuvo nuestra mano hasta el último momento de nuestras vidas? Que se escriba, que se sepa, que se conozca cuán grandes cosas ha hecho el Señor entre nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Bendice este tiempo en nombre de Jesús. Amén y amén. Los dejo con este pensamiento, hermanos. El Señor les bendiga. El domingo nos vemos en nuestra reunión. Que el Señor esté con cada uno de nosotros. Amén.